Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es lunes 11 de octubre y vamos a comenzar este tiempo que tomamos para estudiar la palabra del Señor. Pero primero vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque hemos podido despertar y hemos podido respirar, Señor. Te damos gracias por la vida que tú nos das. Y Señor, te damos gracias también por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos pasar este tiempo aprendiendo más de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes y nos bendigas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Es el séptimo devocional en Salmos 119. Y hoy nos toca estudiar la séptima estrofa que viene identificada con la letra Zayin del alfabeto hebreo. Y esta estrofa, como las anteriores y las siguientes, abarcan 8 versos. Esta estrofa está desde el versículo 49 hasta el 56. Y todos estos versos hablan de cómo el Hijo de Dios recibe consuelo de su Padre Celestial a través de la palabra. Y el pasaje dice así, Salmos 119, del 49 al 56. Acuérdate de la promesa dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Esto es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Muchos se han burlado de mí los arrogantes, pero yo no me he apartado de tu ley. Oh Jehová, me he acordado de tus juicios realizados desde tiempos antiguos, y he hallado consuelo. La indignación se apoderó de mí a causa de los impíos que abandonan tu ley. Tus leyes han sido cánticos para mí en el ámbito de mis peregrinaciones. Oh Jehová, en la noche me he acordado de tu nombre y he guardado tu ley. Esto me ha acontecido porque guardé tus mandamientos. Leyendo esta estrofa, podemos ver que el escritor del Salmo está pasando por pruebas, pero recibe el consuelo de Dios a través de la palabra. Y ese consuelo se ve reflejado en alegría y en esperanza. Como ya hemos dicho en varios devocionales, este salmo nos muestra a la palabra de Dios en los diferentes aspectos de la vida. Y uno de estos aspectos es poder encontrar el consuelo que necesitamos en lo que el Señor tiene para nosotros. Es decir, encontramos consuelo en su palabra. Por eso el salmista comienza hablando de la promesa de Dios. Lo interesante es poder ver que él no está pensando en una promesa nueva. Él no está buscando que el Señor le diga algo nuevo. Su esperanza no está en algo que el Señor pueda decirle con una voz audible a él. Primero, él pone su esperanza en lo que el Señor ya ha dicho, en el cumplimiento de las promesas que el Señor ya ha dado a través de su palabra. Dice, acuérdate de la promesa dada a tu siervo, en el versículo 49. Y en el 52 dice, oh Jehová, me he acordado de tus juicios realizados desde tiempos antiguos. Saben, él no estaba esperando una nueva revelación, que el Señor le diga de una forma específica para él. No estaba esperando que alguien le diga, el Señor me ha dicho para ti. Sabía que el Señor habló a través de su palabra, y eso era todo lo que necesitaba. Esa palabra, la que el Señor había dado en el tiempo. En esa palabra, él encontraba el consuelo.
Por eso era tan importante lo que dice en el versículo 49. Esperar en lo que el Señor le había dicho. O en el versículo 51. No apartarse de su ley. Y en el versículo 55, guardar su ley. Veía en la palabra una fuente de aliento única, porque eran palabras de su Dios dándole alegría y esperanza. Saben, muchas veces podemos buscar consuelo, pero buscamos consuelo en el lugar equivocado. Cuando estamos pasando por pruebas, miramos a todo lado para ver de salir lo más pronto posible de esa aflicción, para que acaben de una vez. Pero el salmista sabía que tenía que confiar y tenía que esperar en el Señor. Por medio de la palabra del Señor podía encontrar consuelo en la aflicción y veía que la palabra de Dios lo había vivificado. Y la pregunta para nosotros es, ¿dónde buscamos consuelo? Tal vez doblamos rodillas y le pedimos al Señor que obre en la situación, pero nos olvidamos de que la palabra de Dios es la fuente de nuestro consuelo en la aflicción, que a través de ella el Señor nos puede dar fortaleza para seguir adelante. Esas nuevas fuerzas que necesitamos en las pruebas. Y no digo que oremos y que abramos nuestra Biblia en cualquier lugar para que el Señor nos dé consuelo, sino que tenemos que estar constantemente en la palabra. Y cuando llegue la aflicción, el Señor permitirá que nosotros recordemos algo que hemos leído. Saben, hablamos al Señor a través de la oración y le pedimos una respuesta. Pero nos olvidamos que debemos escuchar al Señor a través de su palabra. Y es muy posible que no estemos leyendo la Biblia, o que no tengamos la palabra del Señor en nuestro corazón, no tengamos la palabra de Dios en nuestra mente. Y saben, nos quejamos porque el Señor no responde. Estamos esperando que el Señor responda de una forma completamente sobrenatural. Pero el autor dice que incluso pese a la burla de los arrogantes, él no se apartó de la palabra. Y además se acordó de la palabra que había sido dicha en tiempos antiguos. ¿Saben? Mucha gente se hace la burla de que nosotros podemos esperar en la palabra. Y nos dicen, ese libro es un libro antiguo, es escrito hace tantos años, miles de años, y tú estás basando tu esperanza en eso. Pero el Señor nos dice que tenemos que hacerlo, y el salmista nos muestra que tenemos que hacerlo. Ahora, incluso el salmista estaba indignado por esas personas que no consideran a Dios. Es decir, esos impíos, porque dejaron de lado la palabra de Dios. Él estaba bien parado donde tenía que estar. Él sabía dónde tenía que depositar su confianza, y era en el Señor y en lo que el Señor había dicho a través de la palabra. Ahora, en toda esta estrofa podemos ver el lugar que la palabra de Dios tiene para el salmista. Incluso él se veía como peregrino, es decir, ajeno a esta tierra. Y la palabra de Dios eran cánticos para él. Eran cánticos que lo animaban a seguir. Y hasta en las noches, él podía acordarse del Señor y guardar su palabra. En todo momento, el salmista consideraba la palabra de Dios en su andar. Es decir, la palabra del Señor estaba en el centro de su vida. Todo lo que hacía estaba conforme a la palabra del Señor. Entonces, cuando llegan las pruebas,
La palabra del Señor sigue ocupando el mismo lugar. Creo que la tendencia que tenemos nosotros es pensar que en nuestra vida secular las cosas se rigen por normas seculares y nuestra vida espiritual se rige por normas espirituales que están en la palabra. Entonces, cuando surgen problemas en el ambiente secular de nuestras vidas, tratamos de resolverlas con esas normas seculares. Pero saben, la palabra de Dios no hace una división en nuestra vida. Si somos hijos de Dios y nos desenvolvemos en un ambiente secular y también nos desenvolvemos en un ambiente espiritual, es decir, en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio y en la iglesia, ¿saben? Nosotros somos hijos de Dios. Y nuestra vida debe regirse por la palabra, tanto en el lugar en el que no tenemos hermanos en Cristo, como en el lugar en el que estamos relacionándonos con ellos. No podemos tener una doble vida. Y el autor de este salmo nos muestra la palabra de Dios como algo que nos vivifica, que nos da fuerzas, nos da ánimo, nos da una nueva chispa de vida para que, pese a que vengan las dificultades, podamos encontrar en ella consuelo. La palabra de Dios más bien va a traer alegría y esperanza a nuestras vidas. Si la palabra de Dios tiene el lugar de preeminencia en nuestra vida, sean tiempos de alegría o sean tiempos difíciles, va a seguir ocupando ese lugar. Si nosotros vivimos en la palabra, cuando estamos bien, también tendríamos que vivir en la palabra cuando nos sentimos mal. Porque vamos a esperar en las promesas del Señor. En la palabra encontraremos ese consuelo a nuestra aflicción. ¿Por qué? Porque tendremos la fortaleza a través de sus promesas. Hallaremos consuelo, incluso en las situaciones más difíciles. ¿Por qué? Porque nos mantenemos firmes en su palabra. Y su palabra sonará como un cántico para nosotros. Y en todo momento tendremos presente al Señor, porque su palabra tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y el salmista termina diciendo en el versículo 56, esto me ha acontecido porque guardé tus mandamientos. ¿Saben lo que nos corresponde como hijos de Dios? Es guardar los mandamientos del Señor. Guardar su palabra. Es decir, vivir conforme a ella. Es parte de lo que somos como hijos de Dios. El Señor nos ha llamado a ser sus hijos. Y su palabra se ha convertido para nosotros en la buena voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, guardando su palabra, vamos a vivir en su voluntad y en su bendición. ¿Saben? El beneficio lo recibimos nosotros. Sea en momentos de alegría o de aflicción. Encontraremos en su palabra el aliento y el consuelo para seguir adelante. Y a través de su palabra encontraremos ese gozo y la esperanza que van a hacer que demos gloria a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque podemos ver que tú puedes dar consuelo a nuestros corazones a través de tu palabra.
Y Señor, en esos tiempos de aflicción, en esos tiempos de pruebas, al darnos tu consuelo, puedes también poner en nuestro corazón alegría y esperanza. Te damos gracias porque nos has hecho tus hijos. Gracias porque tu palabra se ha convertido en esa voz hermosa que nos dice qué es lo que tú quieres para nosotros y qué quieres que nosotros hagamos como hijos tuyos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir en tu voluntad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana y que podamos vivir en su palabra.